Señores, ha finalizado la segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA. ¡Qué mundial que estamos viviendo hasta ahora! El Mundial 2026, si bien ya le tenía muchas expectativas, las está superando completamente. En esta segunda fecha pasaron cosas increíbles. Volvió a aparecer Messi, volvió a aparecer Mbappé, volvió a aparecer Haaland, metió un doblete Cristiano Ronaldo. La verdad, estamos sinceramente, chicos, ante un mundial que ya es histórico, Ya rompió muchos récords este mundial y seguirá haciéndolo. En este video puntual lo único que vamos a hacer es analizar la fecha 2, hacer un análisis de cada partido y luego armar el mejor 11, solamente contabilizando lo hecho en la jornada 2. Por lo tanto, señores, comencemos. A ver, grupo A, muchachos, fecha 2. México 6, así quedó la tabla. México 6 puntos, Corea del Sur 3, República Checa 1, Sudáfrica 1. México le ganó 1-0 a Corea del Sur con gol de Romo. A ver, un partido muy trabado y muy peleado que México lo gana en parte por error garrafal del arquero de Corea del Sur. Si no lo vieron, básicamente el señor Jeonju Kim, el arquero de Corea, tuvo un error muy grave. Pero el arquero mexicano tuvo para mí una aparición muy importante, atajando al último minuto grandes pelotas que podrían haber significado el empate. Ahora, creo que México hizo lo suyo, ya se clasificó como primer. Aplauso para México. Ya se aseguró el primer puesto, aunque pierda la última fecha. Y del otro lado, República Checa y Sudáfrica empataron 1-1. Gol de Sadilek y gol de Mokuena. La verdad, este es un grupo en el cual México cumplió y estuvo a la altura, pero creo que no llega a ser revelación, sinceramente. Es local y es México, que México ha pasado 10 veces la fase de grupos a lo largo de su historia. Es una selección que suele avanzar en la fase de grupos, así que mis respetos hacia la selección mexicana. Después tenemos en el grupo B, Canadá, Suiza, Bosnia y Herzegovina y Qatar, señores. Canadá le ganó 6-0 a Qatar. Triplete de Jonathan David, gol de Larín, gol de Saliba, gol en contra de Almanay. Bueno, también ocurrió algo increíble en este partido, que fue una lesión gravísima a un jugador de Canadá. ¿Qué jugador había sido, chicos? No recuerdo el nombre ahora, pero la verdad que fue muy triste ver esa imagen y todos los jugadores preocupados. Después le dedican el gol justamente. Ismael Koné me pone en el chat exactamente. Ismael Koné, que termina saliendo justamente por Saliba al 57. Y a los minutos justamente Saliba, que se ingresa por él, ese que termina marcando. Y después asiste a Jonathan David en el último gol del partido. Creo que bueno, en este caso puntual, a ver, Jonathan David metió un hat-trick y Canadá ganó 6-0. Vamos a poner a Canadá como mejores equipos de la fecha. Y vamos a poner a Qatar como peor equipo de la fecha. En un top 3 tienen que entrar. Después debatimos cuáles son los mejores y los peores, pero esto ya es para ir poniendo. Y después Suiza le ganó 4-1 a Bosnia, en un partido que Suiza lo pasó por arriba también, chicos. Si bien metió goles en el final, porque fíjate que el gol de Manzambi fue al 74, el gol de Vargas al 84, el gol de Manzambi de vuelta al 90, y Granit Xhaka lo liquida con un gol de penal al último minuto, y Magmik para Bosnia mete al 93. Creo que este partido fue un poco lo lógico. La verdad que Bosnia llegó al Mundial de milagro, era el Bosnia de los milagros, literal, con mucha mística, pero igual Bosnia va a quedar afuera para ustedes, chat. Muy probablemente le gane a Qatar Bosnia, Y con esa victoria frente a Qatar cambie la ecuación, porque con 4 puntitos podés asegurarte una clasificación, Ojito, tiene -3, sí, pero con 4 puntos para mí pasás más allá de la diferencia de gol. Aparte, si ganás mínimo quedan -2. Yo lo dejaría así por ahora. Grupo C, opa. Apareció la bestia, señores. Brasil 3, Haití 0. Doblete de Mateus Cunha, luego el pésimo partido de Igor Thiago en el debut y golazo de Vinicius, que volvió a ser MVP de Brasil. Vini, que está siendo hasta ahora el mejor jugador de Brasil en el Mundial. ¿Estamos de acuerdo, chat? La verdad que dio la cara en el debut, dio la cara en el segundo partido. Está siendo el que más aparece con Brasil, es una realidad. Mientras que Marruecos le ganó 1-0 a Escocia con un gol de Saibari al primer minuto del partido. Estuvo muy bien Brasil. ¿Entra para un top 3 de mejores equipos? Yo creo que no. No por subestimar a Haití, que de hecho me sorprendió en el primer partido Haití, porque la verdad es que había ganado muy bien Haití en el primer partido. Pero no creo que entre como mejor equipo Brasil de la fecha, Es una realidad. Pero muy bien Brasil, que ya está clasificado básicamente a los 16avos casi. Y tuvo niveles muy buenos de varios jugadores. La realidad es que Paquetá jugó mejor que en la primera fecha, Vini la rompió toda, Mateus Cunha metió un doblete y aprovechó su titularidad, Guimarães jugó bien, la defensa estuvo muy tranquila, entró Hendrick, por lo menos, cositas vimos de Brasil. Grupo D, señores, apa la papa.
Estados Unidos 6 puntos, Australia 3 puntos, Paraguay 3 puntos, Turquía 0 puntos. Equipo de excepción, claramente ya hay que poner a Turquía, que literalmente era el candidato en este grupo, o por lo menos clasificar, porque es verdad que yo subestimo mucho a Estados Unidos, pero Turquía tuvo una muy buena Eurocopa en 2024 y tiene grandes jugadores Turquía. Es la realidad. Tiene grandes jugadores Turquía, chicos, como para quedar afuera de esa manera. En Turquía juega Arda Güler, en Turquía juega Yildiz, juega Aktürkoğlu, juega Çalhanoğlu, está Demiral. Tiene buenos jugadores el equipo de Vincenzo Montella. Pero aún así perdió los 2 partidos y fue la gran decepción de esta fecha. Y Paraguay, ¿sabés que para mí fue revelación? Porque después de la goleada que se comió con Estados Unidos, mucha gente se burlaba de Paraguay. Mucha gente se rió de Paraguay. Paraguay no solamente ganó con un golazo al comienzo del partido, sino que jugó todo el segundo tiempo con un futbolista menos debido a la expulsión de Almirón. Solamente 5 equipos en toda la historia de los mundiales ganaron un partido jugando con uno menos más de 45 minutos. Y Paraguay lo hizo. Así que mi respeto es a Paraguay. Y Estados Unidos le ganó 2-0 a Australia. Gol de Burgess en contra y gol de Freeman. Mientras que, como les dije, Paraguay le ganó 1-0 a Turquía con gol de Galarza a los 2 minutos del partido. El grupo E, señores, apa la papa. Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao. 6-3-1-1. Ecuador entra como equipo de excepción de esta fecha, porque no le pudo ganar a Curazao, que venía de recibir 7 goles de Alemania. El arquero de Curazao debería aparecer en el 11 ideal de la fecha, que lo vamos a agregar cuando hagamos el top 11 al final. Ecuador fue de excepción, empató 0-0 con Curazao. Primer partido en la historia de los mundiales donde un equipo dispara 15 veces a puerta y no puede convertir un gol. Récord absoluto. Un tiro en el palo incluido. Y Alemania le ganó 2-1 a Costa de Marfil en un partido que pasó un poco desapercibido, pero fue recontra determinante para Alemania. Arrancó perdiendo con gol de Kessie. En el comienzo del segundo tiempo fue superado por Costa de Marfil con un gran nivel de Diomandé, por ejemplo, con un gran nivel de Amad Diallo-Traoré. Ingresó muy bien Pepe también. Y después Nagelman hizo muy bien los cambios. Metió a Amiri, metió a Lewelyn, metió a Undav. Tuvo los huevos de sacar a Pavlovic, a Sané y a Musiala. Y apareció Undav con un doblete extraordinario. Y Alemania gana y Alemania ya está en los 16avos de final. Yo creo que Curazao para mí no entra como equipo revelación de la fecha, porque terminó empatando literalmente porque el arquero tuvo el récord histórico de más atajadas en un partido de 90 minutos del Mundial. Pero sí entra Ecuador como decepción, claramente. Ecuador fue la gran decepción de la fecha. Es una realidad. Sigamos, señores. Vamos al grupo F ahora. Grupo F. Holanda, Japón, Suecia y Túnez. Holanda le ganó 5-1 a Suecia, señores. Doblete de Brubey, doblete de Cody Gakpo y un gol de Summerville. Mientras que para Suecia marcó Elanga. Claramente Holanda va a contar como uno de los grandes equipos de la fecha. Creo que Suecia, chicos, ¿es más decepción o peor equipo? O las dos directamente. ¿Sabes que para mí en las dos fue un peor equipo, pero también fue una decepción? No que pierda con Países Bajos. Eso puede pasar, es fútbol. Creo que perder 5-1 es un fracaso. Más para Suecia, que era una selección que había arrancado muy bien en el Mundial. Fíjate que se comió 5 y la diferencia de gol le dan 0. Tiene a Gyökeres, tiene a Isaac, tiene un equipo como para competir un poco más. Y la verdad es que aprovecharon golear a la pobre Túnez y luego fueron goleados por una Holanda que aprovechó para destrozarlos. Y después Japón le ganó 4-0 a Túnez, con doblete de Ueda, con gol de Kamada y con gol de Ito. Yo creo que claramente Túnez cuenta como peor equipo. Volvió a perder. Túnez fue el peor equipo del Mundial directamente, ¿estamos de acuerdo? Es imposible que haya un equipo de este Mundial peor que Túnez. Perdió los 2 partidos por goleada, cambió de entrenador en el medio del Mundial, quedó eliminado a falta de un partido. Un papelón lo de Túnez, que encima ahora Holanda va a jugar contra Túnez, así que seguramente Países Bajos quede primera de su grupo. Y hay que ver qué pasa en Japón y Suecia. Pero Túnez cuenta como peor equipo. Y Japón, yo no lo pondría ni en revelación. Capaz el mejor equipo porque goleó 4-0 y es demasiado. Pero este grupo creo que está cocinado. Hay que ver qué pasa en la última fecha con Suecia, señores. Hay que ver qué pasa ahí. Grupo G, señores. Che, este grupo, ¿qué onda este grupo, chicos? ¿Qué onda este grupo, señores? Bélgica e Irán empataron literalmente 0-0.
23 remates tuvo Bélgica en el partido y no pudo hacer ni siquiera un gol. Y miren que jugó Lukaku, jugó Trossard, jugó De Bruyne, jugó Tielemans, jugó Meunier, atajó Courtois, pero aún así los de Rudy García no pudieron hacer un solo gol. Mientras que Irán sacó un buen empate, sinceramente, ¿eh? Un 0-0 épico. Acá ponen Bélgica está gaga, ponen en el chat. Y la verdad es que con Bélgica está pasando algo bastante feo. Voy a hacer una frase muy famosa, pero es la realidad. ¿No siente que con Bélgica aplica la frase de no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme? ¿Por qué Bélgica en 2014, 2018 y como mucho en 2022 fue una selección potencia, si nos basamos en el ranking FIFA, que tuvo muy buenos jugadores y uno se decepcionaba porque Bélgica llegaba como candidata y después perdía con Argentina o perdía con Francia o no podía romper esa pared? Ahora bien, esta Bélgica es mucho peor que años anteriores, tiene mucho menos. Entonces no se espera tanto de Bélgica. De todas maneras, en un grupo con Nueva Zelanda, Irán y Egipto, Bélgica tendría que estar con 6 puntos. Y aún así decepciona, aún así empató los 2 partidos. Para mí Bélgica tiene que contar como peor equipo, chicos. Es muy fuerte, por lo menos equipo de excepción. Porque no le pudo ganar a Irán, señores. No le pudo ganar a Irán, que empató 0-0 y Bélgica volvió a ser decepción, señores. Volvió a ser decepción. Y Egipto, la histórica Egipto, tuvo la primera victoria de toda su historia en los mundiales. Le ganó 3-1 a Nueva Zelanda. Arrancó ganando Nueva Zelanda con gol de Surman y lo dio vuelta a Egipto. Gol de Zico, gol de Mohamed Salah y gol de Trezeguet. 3 goles para Salah en el mundial. Y para mí Egipto, a ver, no es revelación que le gana a Nueva Zelanda porque tiene mejor equipo. Pero fue muy histórico lo que hizo y lo que logró Egipto. Así que por eso lo voy a poner en revelación. No solamente por su primera victoria, no solamente por ganar, sino por ser líder de un grupo que a priori no era un grupo para Egipto Así que por lo menos hizo algo bien Egipto. Vamos a decirlo de esa manera. Bien el grupo G, la verdad. Vamos con el grupo H, EPA. Por un lado, España, que le ganó 4-0 a Arabia Saudita. Con gol de Lamine Yamal, con doblete de Oyarzabal y con un gol en contra de Al-Tambakti. Una España que brilló, una España que jugó muy bien, una España que hizo muchos cambios a diferencia del primer partido. Metió a Pedro Porro por Llorente, Luis de la Fuente, metió a Dani Olmo por Fabián Ruiz, metió a Lamine Yamal por Ferran Torres y metió a Alex Baena por Gavi. Formó 4-3-3 y a la media hora del partido ya iba ganando 3-0. La verdad que el partido fue un baile, la rompió Lamine Yamal, la rompió Oyarzabal. En el segundo tiempo España jugó relajado y tranquilo porque el partido estaba liquidado. Por lo tanto creo que España claramente cuenta como uno de los mejores equipos de la fecha. Lo voy a poner 4-0 a una Arabia Saudita que empató con Uruguay, que en el Mundial pasado le ganó a Argentina. No es tan fácil pasarlo por arriba como lo pasó por arriba España, evidentemente. Así que España entra como mejor equipo. Y bueno, muchachos, creo que equipo revelación vuelve a aparecer Cabo Verde, que empató 2-2 contra Uruguay. Arrancó ganando con un gol de tiro libre de Lenini. Lo empató Uruguay con gol de Max Araujo. Lo dio vuelta a la Celeste con gol de Canovio. Y lo volvió a empatar Cabo Verde con gol de Varela. Así que Cabo Verde vuelve a aparecer como revelación. Y Uruguay, para mí, en este caso, va a contar como peor equipo y va a contar como decepción. Perdón, Uruguay, pero a ver, capaz los uruguayos se enojan porque las pongan las dos. Pero si los pongo en peor equipo y les pongo decepción es porque es una selección grande que no se espera que no gane este partido. Y es tan grave por Uruguay no ganar que termina siendo decepción y peor equipo. Es la exigencia que tiene que tener una selección bicampeona del mundo como la uruguaya. Entonces, Uruguay no puede tener 2 puntos en este grupo. Y no puede empatar con Cabo Verde de la manera en la que empató. Regalando los 2 goles y sin tener poderío ofensivo. Un mal partido de Uruguay, un desastre. De todas maneras, está quedando segunda por ahora, pero debería ganarle obligatoriamente a la selección española, porque cualquier resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita lo deja de mínima tercera. Y si pierde con España, con 2 puntos queda fuera. Así que Uruguay está obligada a sumar contra España. Algunos uruguayos están diciendo el pacto de Guadalajara en la última fecha, porque básicamente el capitán del Real Madrid Valverde, el capitán del Barça Araujo, 2 uruguayos, y supuestamente van a hablar y negociar con Dani Olmo, con Gavi, con Pedri, con Lamine Yamal, con Cucurella, para empatar, porque España con el empate va a quedar primera sí o sí. Fíjate que España con el empate queda con 5 puntos y la única manera de no ganar el grupo es que Cabo Verde le gane a Arabia Saudita 5-0. Imposible. Entonces España con el empate queda primera de grupo. Y Uruguay empatando con 3 puntos y 0 diferencia de gol, se la juega a quedar entre las 8 mejores terceras. Porque puede quedar afuera igual Uruguay con 3 puntos y con 0 diferencia de gol. Se la juega. Para ustedes, ¿existe ese pacto
de Guadalajara, donde España y Uruguay firman el empate y España se la juega a ganar el grupo con el empate y Uruguay se la juega a clasificarse con 3 puntos? ¿O los dos van a jugar a la muerte y que sea lo que Dios quiera? A ver, ¿habrá pacto de Guadalajara? No hay chance, ponen acá. No, David, se van a matar. Para mí no va a haber pacto de Guadalajara. Para mí los dos van a salir con el cuchillo entre los dientes a ganar el partido. Va a ser un partidazo encima, Va a ser un recontra partidazo. Y después, ahora ya no lo voy a poner como peor equipo de excepción porque enfrentó a España. Pero hasta ahí tenemos el grupo H. Vamos al grupo I, señores, donde Francia le ganó 3-0 a Irak con doblete de Mbappé y con gol de Ousmane Dembélé. Mientras que Noruega le ganó 3-2 a Senegal con un gol de Pedersen y doblete de Erling Haaland para el equipo noruego. Y en Senegal metió un doblete Sarr. Che, muchos dobletes en esta fecha, Muchos dobletes, Habría que ver cuántos dobletes hubo. Voy a hacer la lista después, Pero haciendo la lista así rápido para no olvidarme, voy a poner Haaland doblete, Mbappé doblete. Los que hicieron hat-trick contémosle como doblete. Matheus Cunha doblete, Sarr doblete, Jonathan David doblete, Messi doblete, CR7 doblete. Un DAP doblete, gracias, amigo. Hay que ver si aparece alguno más. Cody Gakpo doblete, sí señor. Ueda en Japón doblete. Oyarzabal doblete, sí señor. Una barbaridad, chicos. Bruby doblete, sí señor. No es una locura, chicos. Es una locura de verdad. Quiero seguir, pero creo que es la fecha que más dobletes hubo en la historia de los mundiales. Habría que ver ese dato que estamos sacando en vivo en directo, Después sigo viendo, pero por ahora tengo esos. Después digo toda la lista completa. Pero ganó 3-2 Noruega y ganó 3-0 Francia. A ver, el resultado de Francia fue lógico. Mbappé volvió a aparecer con un doblete descomunal. El primero un golazo, el segundo se lo regalan. Olise vuelve a asistir por duplicado. Mientras que en Noruega apareció Haaland con un doblete también increíble. Qué bien Haaland, Qué bien Erling. Por favor, 4 goles en mundiales para Haaland, chicos, en esta competición. Y quedó 6 Francia, 6 Noruega, 0 Senegal, 0 Irak. Básicamente ya está confirmado los dos que van a clasificarse. Ya está confirmado las dos que quedaron afuera. Ven, por eso se les digo que Uruguay puede pasar empatando. Porque, por ejemplo, en este grupo, la única manera de que Senegal pueda clasificarse como tercera superando a Uruguay es ganando a Irak 4-0. De esa manera quedaría con 3 puntos y quedaría con diferencia de gol más 1. ¿Entienden lo que les digo? Y es difícil, la verdad. Acá dicen es factible. Igual es verdad, es factible. Y los de Irak son horribles. Puede ser algo para pensar. Porque si Senegal le gana 7-0 y queda con 3 puntos y más 5, entra. Con 3-0 le alcanza, sí. Para ganar a Uruguay, sí. No para ganar a las demás, capaz. Vamos a ver qué pasa. A ver, no hay que dar por muerta a Senegal todavía. Tienen razón, chat. La verdad que me hicieron reflexionar y tienen razón. Encima Senegal no es mal equipo. Pero bueno, perdió 3-2 con Uruguay, perdió 3-1 con Francia y en la última también. No es tan mal equipo Senegal. Tiene buenos jugadores. Pero de todas maneras, tener 0 puntos es un poco de decepción, Pero no lo voy a poner por los rivales que enfrentó. Irak, un desastre. Pero bueno, ahí tenemos el grupo I, señores. Vamos al grupo J. Argentina 6, Austria 3, Argelia 3, Jordania 0. Argentina ganó 2-0 con doblete de Lionel Messi, señores, que se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales en solitario. 18 goles para Lionel. Gran momento de Messi, 5 goles en el actual mundial. Una barbaridad el nivel de Leo Messi. Y la verdad, no jugó mal partido a Austria, No mostró una mala versión a Austria. Argentina le ganó porque tiene a Messi. Pero no me pareció malo lo de Austria, sinceramente. Mientras que Argelia le ganó 2-1 a Jordania. Arrancó ganando Jordania con gol de Al-Rashdan. Y después lo remontó Argelia con gol de Benbouali y con gol de Gouiri. Bien Argelia, que cumplió con lo que se le pedía, que era ganar la Jordania. Creo que Argelia claramente mejor equipo que Jordania. Ahora Austria tendrá un poquito más fácil en la última fecha porque enfrentará justamente a Jordania. No, Austria ya jugó con Jordania. Ahora tenemos un Austria-Argelia, qué boludo, y Argentina-Jordania. Bueno, vamos a ver qué pasa en ese Austria-Argelia, Ojito, porque en ese partido pueden pasar muchas cosas. Yo creo que ningún equipo de acá entra ni en peor, ni en mejor, ni en decepción, ni en revelación. Por ahora se está dando literalmente lo que uno esperaba en este grupo. Que Argentina gane los 2 partidos, que Austria le compita un poco más que Argelia y Argentina, y que Jordania pierda los 2. Es un poco más de lo mismo este grupo, sinceramente. Grupo K, señores, APA. Colombia le ganó 1-0 a República Democrática del Congo con gol de Daniel Muñoz al minuto 76.
Gran aparición nuevamente el colombiano Muñoz, que tiene 2 goles en mundiales. Y Colombia la verdad que mereció ganar. En los primeros 20 minutos del partido tuvo como 5 o 6 jugadas claras que el arquero de República Democrática del Congo, el señor Lionel Mpassi, atajó todo. Después le costó un poquito más a Colombia seguir ese ritmo, pero igual mereció ganar y lo terminó ganando. Y Portugal, que tantas dudas había generado en la primera fecha, le ganó 5-0 a Uzbekistán. Con doblete de Cristiano Ronaldo, con gol de Nuno Méndez, con gol de Rafa Leao y con gol de Nematov en contra. Un Uzbekistán que no pudo hacer mucho. Y un Cristiano Ronaldo que jugó uno de sus mejores partidos en el Mundial. Me animo a decir su mejor partido en el Mundial después de aquella gesta contra España en Rusia 2018. Cristiano se convirtió en el primer y único jugador hasta ahora en convertir en 6 mundiales diferentes. Una barbaridad lo de Cristiano. Creo que Portugal entra como mejor equipo, a pesar de que tuvo de rival a un equipo no tan bueno. Le ganó 5-0 y eso siempre es complicado. Y la aparición de Cristiano ha sido increíble para mí, ¿eh? Con el doblete, y no solamente eso, sino con las participaciones en las jugadas preparadas y demás. Acá ponen el más veterano meter un doblete, sí, con 41 años. Y Uzbekistán podría entrar como peor equipo, la verdad. Es una realidad. Perdón, Uzbekistán, pero te comiste 4, loco. Yo te tengo que poner acá, Uzbekistán. Yo te tengo que poner acá. Después hay que hacer el top 3 igual, ¿eh? Pero bueno, yo te debo poner acá, Uzbekistán. Te pido 1000 disculpas. La pregunta es, ¿quién ganará este grupo? Porque en la última fecha tenemos Colombia contra Portugal y Congo contra Uzbekistán. Colombia 6, Portugal 4. Con Colombia, el empate le basta a Colombia para quedar primera. Portugal está obligada a ganar en la última fecha. Va a ser un partidazo Colombia-Portugal, ¿eh? Va a ser un partidazo en la cual, ojalá que me equivoque, pero para mí va a ganar Portugal, ¿eh? Perdonen colombianos, pero para mí este partido es un 2-1 Portugal de cabeza, en mi opinión. Pero bueno, ojalá que me equivoque y ojalá que quede primera Colombia. Sería increíble para Colombia ganarle a Portugal. Dios quiera, la verdad, ¿eh? Dios quiera. Y vamos con el último grupo de la jornada, señores. Inglaterra gana Croacia-Panamá. Voy a tirar un facto, chicos, ¿eh? Inglaterra empató 0-0 contra Ghana. Y le voy a ser sincero. Ghana tiene un buen equipo, tiene buenos jugadores. Tiene a Joe, que me parece muy bueno, a Thomas Partey de 5, a Semenyo y a Iñaki Williams por las bandas. Tiene una buena defensa. Es buen equipo, Ghana nombre por nombre para mí. Lo digo en serio, ¿eh? El equipo dirigido por Carlos Queiroz, que es un técnico histórico, que ha dirigido a muchas selecciones, a muchos equipos importantes. En su momento me acuerdo que era ayudante de Ferguson en el Manchester United. De todas maneras, Ghana literalmente se dedicó a defender todo el partido. Los 90 minutos estuvo atrás. Inglaterra no pudo hacer un gol y casi que no le pateó el arco. ¿No fue una decepción el partido de Inglaterra o estoy exagerando mucho? Porque si digo que decepción, empatar con Ghana quiere decir que Ghana es un mal equipo, y no es un mal equipo. Pero por cómo planteó el partido, que Inglaterra no le patea el arco, amigo, fue una decepción, amigo. Tuvo una jugada clara que pega en el palo y después Kane la erra, pero para mí fue una decepción el partido de Inglaterra, ¿eh? Por la exigencia y por lo bien que jugó en el debut. Por lo bien que jugó en el debut, Inglaterra terminó siendo un poco de decepción. Es la realidad, en ese empate 0-0. Y después Croacia le ganó 1-0 a Panamá. Con gol de Budimir. Lo que le costó a Croacia ganar la Panamá. ¡Oh! Y pobre Panamá, chicos. Pobre Panamá, chicos. Perdió 1-0 con Ghana, 1-0 con Croacia. Está prácticamente eliminada del Mundial. Pero hizo un buen Mundial, sinceramente. La verdad que me da mucha lástima lo que le pasó a Panamá. Porque Panamá hizo mucho esfuerzo para llegar al Mundial. Y no es que fue goleado en los 2 partidos. En los 2 perdió por la mínima. Estuvo a nada Panamá de poder competir un poco más y de poder llevarse algo. Pero bueno, Croacia le terminó ganando 1-0 y Panamá ya está eliminada del Mundial. Prácticamente no, ya está fuera, sí, directamente ya está eliminada. Sí. Qué real pena, ¿eh? Qué real pena lo que le ha pasado a Panamá, chicos. Qué real pena. Afuera Panamá del Mundial. Y por ahora está quedando así la tabla de terceros. Suecia, Escocia, Croacia, Argelia, Paraguay, Islas Cabo Verde, Bélgica, República Checa. Esto me sirve mucho. Viendo esta tabla, Uruguay con 3 puntos, ¿se puede meter entre uno de los 8 mejores terceros? Si Uruguay empata con España va a quedar tercero con 3 puntos y 0 de diferencia de gol. Para que Uruguay con eso no le alcance, literalmente, boludo, 8 selecciones de acá tienen que tener 3 puntos y más de una diferencia de gol, o más goles que Uruguay, que son 3. No, 4 goles metió Uruguay, boludo, es un montón. O tenés más 1 de diferencia de gol con 3 puntos, o más de 3 puntos. Por ejemplo, Suecia, ninguna de estas selecciones quedarían por encima de Uruguay hasta ahora. Solamente Suecia, porque tiene un gol más a favor. Ahora, obviamente, falta una fecha más, ¿no? Pero para que Uruguay quede afuera con esa cantidad, tiene que ganar Congo, tiene que ganar Bosnia, tiene que ganar Senegal por más de 4 goles, tiene que Ecuador ganarle a Alemania, Bélgica tiene que ganar, Islas Cabo Verde tiene que ganar, o empatar por más de 3 goles. O sea,
Ojo, yo lo veo probable. Yo veo probable que fuera de joda Uruguay con 3 puntos y con 0 de diferencia de goles se clasifique. Si pierde está fuera, eso lo tengo clarísimo. Si pierde está recontra fuera Uruguay. Pero si empata, para mí se mete, Para mí se mete. Bueno, por lo que pude anotar acá, chicos, se me olvidó alguno, capaz me olvidé alguno, pero bueno. Voy a decir los jugadores que metieron doblete en esta fecha. Haaland, Mbappé, Mateus Cunha, Sarr, Jonathan David, Messi, Cristiano, Undav, Gakpo, Ueda, Oyarzábal y Brobbey. Son 12 jugadores, muchachos, que metieron un doblete o hat-trick en el caso de Jonathan David. Increíble, muchachos. Increíble la cantidad de dobletes que hubo. Man Zambi, jugador de Suiza, es verdad que también metió un doblete. Sí, señores, sí. Sí, señores, sí. Encima entró del banco Johan Manzambi, mediocampista de 20 años. Entró el 71 y metió un doblete. Increíble. Increíble, la verdad, Increíble, señores, Y ahora vamos a hacer entonces lo de los equipos. Hay que elegir 3 decepción, 3 revelación, 3 mejores equipos y 3 peores equipos. Vamos a arrancar con los mejores y peores equipos que van de la mano. Los mejores equipos puse 5, hay que elegir 3. Puse Canadá que ganó 6-0, Holanda que ganó 5-1, Japón que ganó 4-0, España que ganó 4-0 y Portugal que ganó 5-0. Voy a sacar a Japón porque le ganó literalmente al peor equipo del mundial. Voy a sacar también a Canadá porque por más que ganó 6-0 le ganó a Qatar, que es un desastre. Me va a quedar los 3 mejores equipos de la fecha 2, Holanda, que le ganó 5-1 a Suecia, España, que le ganó 4-0 a Arabia Saudita, y Portugal, que le ganó 5-0 a Uzbekistán. Mis respetos. Peores equipos. Voy a poner Qatar, que perdió 6-0. Voy a poner Túnez, que perdió 4-0 y fue un desastre. Y voy a poner a Uzbekistán, que perdió 5-0. Y sí, va medio de la mano, la verdad. ¿Qué quieren que les diga? Zafó Suecia, porque le voy a poner en decepción. Zafó Suecia. Equipos de excepción. Equipos de excepción. Suecia número 1, 5-1 perdió Suecia. Suecia número 1. Uruguay para mí es decepción de la fecha. Uruguay empató 2 con Cabo Verde, muchachos, dale. Y la otra, ay, es difícil. Pará. Es difícil, Porque tengo Ecuador, que para mí fue decepción. Turquía, que ya quedó fuera del Mundial. Bélgica, que la voy a sacar, pero Bélgica podría estar también. Inglaterra, que también la voy a sacar. Mira, el equipo de selección tengo 4 selecciones. Tienen que sacar una, chat. Uruguay, Suecia, Ecuador, Turquía. Para mí, Suecia tiene que estar sí o sí porque perdió 5-1. Turquía tiene que estar sí o sí porque ya quedó eliminada y era candidata a ganarse grupo. Entre Ecuador y Uruguay, ¿quién fue más decepción? ¿El que empató 2-2 con Cabo Verde o el que empató 0-0 con Curazao? Qué difícil me la hacen estos hijos de puta, Qué difícil me la hacen. Uruguay por lo menos metió 2 goles, qué sé yo, boludo. La verdad que no sé, la verdad. La verdad que no sé. Los dos. Vamos a poner 4 decepciones. Decepción, Turquía, Ecuador, Suecia y Uruguay. El equipo revelación, tengo 3. Paraguay, que después de la goleada que recibió contra Estados Unidos, le ganó a Turquía un partido importantísimo. Egipto, primer victoria suya en la historia de los mundiales y se clasificó y está como primera de grupo. Y Cabo Verde. Un Cabo Verde que empató 2-2 con Uruguay. No puse a Curazao porque creo que fue mucho más mérito del arquero. Que ahora lo voy a poner en el 11.